Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora van a ver el video, así que van todas las alternativas. Acá vamos a pasarles algunas orientaciones para que ustedes que han realizado ya el trabajo práctico número 4 puedan realizar las correcciones, completar algún punto que les haya faltado, corroborar que lo han realizado bien, cualquiera de las alternativas. En este caso en particular nos vamos a dedicar al trabajo práctico número 4 y particularmente nos vamos a detener en los puntos 1 al 9, ¿sí? O en los ítems 1 al 9 de ese trabajo práctico número, esperen que volvemos para atrás, trabajo práctico número 4. Ese contenido que corresponde al trabajo práctico número 4 y número 5 pertenece, ¿se acuerdan?, a la unidad número 3 y lo tienen desarrollado en la nota de cátedra número 2 y también en el video de teoría número 3, que es el funcionamiento del mercado o cómo actúa la oferta y la demanda en el equilibrio de mercado. Entonces, particularmente en este video, entonces, trabajo práctico número 4, puntos 1 al 9. En este caso, entonces, decimos, vamos a trabajar con esta idea. ¿Se acuerdan que decíamos hay un modelo que era el flujo circular de la renta o esquema circulatorio simplificado, que era un modelito, una simplificación, una abstracción de la realidad, donde nos mostraba particularmente cómo actúan estos dos agentes económicos centrales, que eran las empresas o unidades productoras y las familias o unidades consumidoras. Y estos dos agentes económicos se interrelacionaban o se encontraban en ese mecanismo, en esa institución social que llamábamos mercado. Y había dos grandes mercados, el mercado donde intercambiamos bienes y servicios y el mercado donde se intercambian los factores de la producción. Y ese esquema circulatorio tenía dos flujos, dos corrientes. Por un lado, una corriente que son bienes y servicios y factores productivos, es decir, por esta línea negra van los alimentos, van los electrodomésticos, va una computadora, van los celulares, en esta que está acá, y acá vienen de las familias al mercado de los factores productivos los factores que se van a utilizar para fabricar todos estos bienes que luego van a venir desde el mercado de bienes y servicios. Entonces, este circuito negro, ¿sí?, o que está en color negro, corresponde al flujo real, ¿sí? Circulan bienes y circulan factores productivos por acá. Pero, como estamos en economías monetarias, va a circular otra cosa, diríamos, que es un flujo ya monetario, es un flujo nominal, en donde circulan, por un lado, la remuneración de los factores productivos, es decir, yo entrego trabajo u oferto trabajo en el mercado y la empresa me remunera, por ejemplo, con un salario. Si oferto capital me va a remunerar con un interés, si oferto tierra o recursos naturales me remunera o me retribuye con renta. Es decir, que hay un circuito, este rojo que está acá, que es un circuito ya monetario o nominal. Y lo mismo sucede con los bienes, es decir, las empresas colocan en el mercado bienes y servicios y reciben a cambio el precio de los bienes y servicios o el precio de los factores productivos. Entonces, en este caso en particular, entonces, el práctico número 4 y número 5 nos centramos en funcionamiento de esa economía de mercado, es decir, cómo funciona el mercado. Y decíamos el otro día en la teoría, y también lo volvimos a repetir en la práctica, que en ese mercado actúan dos fuerzas. ¿Se acuerdan que decíamos la demanda y la oferta? Primero desarrollamos la demanda, luego desarrollamos la oferta y luego analizamos qué pasa con esas dos fuerzas cuando se encuentran en el mercado y cómo determinan a través de esa interacción entre las dos partes el precio de equilibrio. ¿Se acuerdan? Y acá ya lo necesitamos a este tema para el práctico número 4 en su primera parte. Es decir, nos tenemos que acordar que tanto en la oferta como en la demanda, ¿se acuerdan que había que cumplir dos condiciones? Estar dispuesto y estar en condiciones, tanto en la oferta como en la demanda. La disposición es una condición de carácter subjetiva, es querer
comprar algo o querer ofertar un trabajo o un capital o una tierra en el mercado. Es decir, estar dispuesto es una cuestión de carácter subjetivo. Tener ganas, querer tener ese bien, querer ofertar ese servicio o ese producto en el mercado. Pero después se acuerdan que siempre había una condición que es estar dispuesto y en condiciones. Y ya el estar en condiciones no es una cuestión subjetiva, es una cuestión objetiva. Que se acuerdan que decíamos que en la demanda, la condición objetiva, ¿sí?, el estar en condiciones en la demanda es tener poder adquisitivo. Y en el caso de la oferta, el estar en condiciones es tener capacidad tecnológica, es ver cuál es mi costo de mis factores productivos, es ver si estoy en condiciones de ofrecer ese bien, si me conviene o no me conviene en términos de costos ofrecer ese bien en particular. Entonces, cuando empezamos con el práctico, ¿sí?, el práctico particularmente me va a decir en el punto 1 que pensemos que cuando decimos oferta, ¿sí?, ¿qué estamos diciendo? ¿No? Entonces acá me dice, cuando en economía nosotros hablamos de la oferta, dice, es simplemente una recta. Y diríamos en principio, no, porque decir que es simplemente una recta, también hay una recta. Si estamos en física van a haber otro tipo de rectas que muestran otro tipo de relación entre variables. Si estamos en biología van a haber otro tipo de rectas que relacionan otras variables. Si estuviéramos en economía 2, por ejemplo, vamos a ver otras rectas que muestran otra relación, qué sé yo, tasa de interés con nivel de renta de la economía. Es decir, hay un montón de otras relaciones. Entonces, en principio, diríamos que esto que está acá, que dice que es simplemente una recta, no sería la definición de una oferta. Es decir, nosotros ya en economía, a esta altura, no podemos decir que una recta es una función de oferta. Cantidad de bienes que requieren los consumidores a un precio determinado. La oferta muestra lo que estamos dispuestos en condiciones de colocar en el mercado, de ofertar en el mercado, ¿sí?, de poner a disposición del mercado. Es decir, por lo tanto, no es la acción de un consumidor, sino que es la acción de un productor. Es un término general que describe la conducta de los vendedores reales y potenciales. Esa, en principio, podríamos decir que es, pero es incompleta porque me está diciendo que describe la conducta de los vendedores reales y potenciales. ¿Qué conducta? La conducta del humor que tienen, la conducta de la ideología política. ¿Qué conducta? ¿Con respecto a qué variable? O sea que es una definición de carácter incompleta, porque no me dice respecto a qué esa conducta. Cantidades de bienes vendidas a un precio determinado. Si nosotros nos acordamos, una función, la oferta, muestra las cantidades que estamos dispuestos y en condiciones de vender a distintos niveles de precio. O sea que esta definición que está acá, que dice que es a un precio determinado, esto que está acá, es incompleta, porque no es a un precio determinado, es a distintos niveles de precio. O sea que es incorrecta. Cantidad de bienes que ofrecen los productores, cantidad de bienes que ofrecen los productores a un determinado precio. Estamos igualmente que en el punto anterior, es decir, no es solamente a un determinado precio. Las distintas cantidades que los oferentes están dispuestos a ofrecer a los distintos niveles de precio. Esta definición, podríamos decir, en principio está mucho mejor que las otras, porque al menos me dice, espere que voy a subir un poquito acá, ¿no? Por lo menos me dice distintas cantidades que están dispuestos, pero le faltaría, ¿qué cosa le está faltando acá? ¿Vale solo el estar dispuestos o también yo tengo que estar en condiciones? Es decir, que en este caso esta definición sería incompleta y podríamos elegir, como un poquito más sofisticada, pero igual merece aclaraciones, que es ninguna de las anteriores y la podríamos completar nosotros. Serían las distintas cantidades, ¿sí?, que los oferentes están dispuestos, y acá le podríamos agregar, a ver si me sale esto, de agregarlo con palabras, estar dispuestos y
en condiciones. ¿Sí? Las dos cosas juntas tienen que presentarse lo mismo que en la demanda. Entonces podríamos elegir la anterior completándola o ninguna de las anteriores diciendo que son las distintas cantidades que los oferentes están dispuestos y en condiciones de colocar en el mercado a distintos niveles de precios. Si seguimos, me vuelven a preguntar algo parecido, pero con respecto a la función de demanda, ¿no? Bueno, acá esto va derecho, pero no me sale nunca. Entonces, ya está. ¿Qué estamos diciendo cuando hablamos de la función de demanda? Y acá también me dice cantidades que un consumidor o que el consumidor está dispuesto a demandar a un determinado precio. Acá estamos en lo mismo que en el punto anterior. No es, primero que no es a un determinado nivel de precio, es a distintos niveles de precio. O sea que ahí ya tenemos un error. Y la otra cosa, que está incompleta ahí, que la demanda no está definida solo por lo que yo estoy dispuesto a demandar, sino que, acuérdense, tengo que estar dispuesto y en condiciones. Las distintas cantidades que un consumidor está dispuesto y en condiciones, fíjense que acá sí aparecen las dos cosas, está dispuesto a demandar y también está, no, me confundí en cuál quería subrayar, no es ese el que quiero subrayar, así que vamos a volver para atrás. Lo que el consumidor está dispuesto, vamos a ver si puedo poner una cosita más finita, lo que estoy dispuesto a demandar, no, de vuelta me confundí porque no era ese el renglón, es este, las distintas cantidades que el consumidor está dispuesto a demandar y está en condiciones de demandar. Ahí sí están esas dos condiciones que nosotros decíamos. Una cosa es estar dispuesto, es decir, tener ganas de comprar el producto, y otra cosa para el mercado es estar en condiciones de adquirir. Que se acuerdan que decíamos, para el mercado, estar en condiciones es tener capacidad adquisitiva. Entonces, la podríamos elegir, que esta ya es una de las alternativas, ¿no? Le podríamos poner una, si sé dónde estoy. Esperen que esto parece sencillo, pero no es tan sencillo. Esta para nosotros es la correcta. En este caso está hablando de un solo consumidor, o sea que sería la demanda individual. Si habláramos de demanda del mercado, serían las distintas cantidades que los consumidores están dispuestos, condición subjetiva, y en condiciones, condición subobjetiva en función del poder adquisitivo, que a distintos niveles de precio. Bueno, la relación entre las cantidades demandadas y el ingreso del consumidor, claramente nosotros sabemos que la demanda y la oferta relacionan, que es la pregunta que me hacen después, relacionan precio y cantidad, no relaciona cantidad demandada con nivel de renta del consumidor. Y por supuesto nos preguntan si es ninguna de las anteriores. Acá dice en el punto 3, la curva de demanda y la curva de oferta relacionan dos variables. Y ahí vamos a ir a estas relaciones. ¿Se acuerdan que decíamos, por ejemplo, esto es lo que vimos recién, estar dispuesto y estar en condiciones? En la demanda, ¿se acuerdan que decíamos el otro día? Lo que se relaciona es el precio del bien, que es esto que tenemos, ¿se acuerdan? Decíamos el eje de las Y, el eje en el eje cartesiano es la Y, y en el eje de las X ponemos la cantidad, ¿sí? O sea, en la demanda y la oferta, y si la buscamos acá, la vamos a encontrar por acá a la oferta. La demanda y la oferta relacionan estas dos variables. Precio en el eje de las Y y cantidad en el eje de las X. Entonces, ahí me preguntan qué dos variables relacionan la demanda y la oferta, relacionan precio y cantidad. Y decíamos también que a ver si me sale poder dibujarlo más o menos prolijito, ¿sí? Yo voy a tener un eje, voy a tener el otro eje. Estos ejes, decíamos, tienen nombre y apellido. O sea, acá estamos en economía, por lo tanto, esto es el precio, y lo que tengo en este eje es cantidad, que lo señalábamos con la Q.
Y ahí teníamos las dos funciones. La demanda, que es esta de acá, que le vamos a poner una letrita de identificación, que es la demanda, y teníamos la otra función, que era la oferta. En los dos casos relacionamos estas dos variables. Relacionamos por un lado la demanda, que es esta que está acá, y la oferta, perdón, las dos variables precio y cantidad. En la demanda, ¿se acuerdan que decíamos la relación es directa en la demanda? Si yo les busco acá la demanda, ¿sí? En la anterior, en la demanda la relación es inversa, porque la relación entre el precio y la cantidad es inversa. Si aumenta el precio, disminuye la cantidad, y si el precio baja, la cantidad demandada va aumentando. Mientras que en la oferta, creo que es esta, la relación es directa. Si aumenta el precio, aumenta la cantidad ofrecida. Si disminuye el precio, disminuye la cantidad ofertada en el mercado. Entonces, en la demanda, relación en la demanda, si quieren lo podemos escribir acá. En la demanda, esperen, si pongo bien los dedos sería mucho mejor. En la demanda, la relación es inversa. En la oferta, la relación es directa. Bien. Vamos a mirar las preguntas. Entonces dice, ¿cuáles son las dos variables? Tanto en la demanda como en la oferta es precio y cantidad. ¿Qué tipo de relación se presentan las variables? En la demanda, una relación inversa, y en la oferta, una relación de carácter directo. En el punto 4 me dicen, al plantear la curva de demanda de un artículo. Y ahí tengo que recordar en todos estos ejercicios, ¿se acuerdan lo que decíamos? Los determinantes. Es decir, de qué factores depende la demanda de un bien. Y el otro día decíamos, hay ciertos factores de los cuales depende la demanda de un bien. Por un lado depende, por supuesto, del precio. Tanto es que depende del precio que la variable que tenemos en el eje vertical es el precio. O sea, recontra, diríamos, depende del precio. Entonces depende del precio del bien, depende del ingreso de los consumidores, del precio de los sustitutos, del precio de los complementarios, es decir, bienes que o pueden satisfacer la necesidad uno y otro, esos se llaman bienes sustitutos, o bienes que para satisfacer la necesidad los necesito juntos, ¿sí? Por ejemplo, decíamos el otro día el caso de las impresoras. Si tengo una impresora pero no tengo cartuchos de tinta y no tengo hojas, es como si no lo tuviera. Pero si estoy haciendo un pollo al horno, quizás si tengo papa o tengo lechuga y tomate, es parecido, voy a satisfacer la necesidad de comer un pollo al horno con algún acompañamiento. Los gustos y preferencias, es decir, si me gusta más la carne vacuna o el pollo, si me gustan más las ensaladas o me gusta más la papa al horno. Las expectativas sobre precios futuros y los ingresos, es decir, ¿qué pienso yo que va a ocurrir en el futuro con los ingresos que voy a tener? ¿Me van a pagar más? ¿Me van a pagar el aguinaldo? ¿No me lo van a pagar? Y sobre los precios futuros, es decir, el precio de los alimentos va a bajar en el futuro, por ejemplo, estos días que se abrió o se mejoraron las condiciones, por decirlo de alguna manera, para importar algunos bienes y eso va a originar una disminución de los precios de los alimentos. Bueno, eso son expectativas que yo tengo. Es decir, ¿qué pienso yo del futuro respecto a los precios o respecto a mi propio ingreso? El tamaño de la población, ¿se acuerdan que decíamos esto del tamaño de la población? Hacía referencia y ahí había, cuando pasamos las transparencias, la familia, esa que tenía un montón de hijos. Bueno, obviamente la demanda de alimentos para esa familia va a ser mucho mayor que la demanda para, en el caso mío, que somos 2, por ejemplo, ¿no? Y la estacionalidad, es decir, la demanda, es decir, lo que la gente está dispuesta y en condiciones de comprar a distintos niveles de precio, depende, decíamos, de algunos momentos estacionales, en términos de estacionales climáticos, invierno, verano, otoño,
y estacionalidad también respecto a costumbres sociales, religiosas que tenemos, que hace que, por ejemplo, en diciembre festejemos Navidad y tenemos todo un ritual, especialmente respecto a las comidas, o en Pascuas, dentro de unos pocos días, tenemos la costumbre de no comer carnes rojas el viernes o comernos el domingo, y un poquito antes y un poquito después, huevitos de Pascua, chocolates, etcétera, etcétera. Entonces, acá lo que me preguntan en el práctico en particular es, y acá antes vamos a tener que recordar algo que era importante. ¿Se acuerdan que cuando variaba el precio del artículo, ¿sí? Si varía el precio del bien que yo estoy analizando, la curva no se corre para ningún lado. Voy a caminar, voy a desplazarme sobre la misma curva. Es decir, si sube el precio, la cantidad demandada, no la demanda, la cantidad demandada disminuye y yo me traslado sobre la misma curva. Mientras que cuando cambiaba cualquier determinante que no sea el precio, fíjense que en este listado no está el primero que estaba más grandote en este listado, ese desapareció y si cambia cualquiera de estos, la curva de demanda hacía que se desplazara hacia la derecha, se aumenta la demanda, es decir, si yo me muevo para acá es porque la demanda aumentó, y si yo me desplazo para acá, bueno, ahí no era eso, si me desplazo para acá, si la curva de demanda se desplaza para la izquierda, decíamos la demanda está disminuyendo. Entonces, si volvemos al ejercicio, a ese punto en particular, me dice que cuando yo planteo una curva de demanda, ¿qué significa que yo planteo una curva de demanda? Es decir, cuando hago mi curva, bueno, ahí creo que se me fue. Cuando yo planteo mi curva de demanda, que tiene de vuelta, en este eje tiene el precio y en este eje, esperen que llego, la cantidad, es decir, yo acá, acuérdense de ponerle siempre, y lo repetimos varias veces también en la práctica, esto es precio, esperen que ubico, ¿dónde está? Esto está acá, o sea, yo ubico acá precio y en este eje pongo cantidad. Y ahí voy a tener, cuando yo planteo una curva de demanda, es decir, cuando yo planteo que esto es la curva de demanda, esto es la demanda de un bien, ¿se acuerdan? Relación inversa, me dice cuál de los elementos no se mantiene constante, es decir, cuál de todos los determinantes es el único que va a estar modificándose. Es decir, ¿se acuerdan cuando hicimos la curva de demanda de carne vacuna? El único de todo lo demás, todos los demás factores o determinantes de la demanda, creo que eran estos, se encontraban bajo la condición ceteris paribus, es decir, constantes. Es decir, que el único que va a estar moviéndose en ese momento es, esperen que ando buscando algo y no sé qué ando buscando, es el precio. Es decir, el único que se va a estar modificando va a ser este que yo pongo acá, el precio. Lo demás, es decir, que no se mantiene constante, el único que no se va a mantener constante es el precio del artículo en cuestión. O sea que a este lo vamos a elegir. ¿Por qué? Porque todos los demás, y dentro de todos los demás incluimos, a este le vamos a poner un tildecito de qué va, el precio del artículo en cuestión, el ingreso de los consumidores se va a encontrar bajo la condición ceteris paribus, es decir, constante, el precio de los bienes complementarios y sustitutos también bajo esa misma condición de constante, y los gustos de los consumidores también. ¿Se acuerdan cuando yo les armé la tabla de demanda de carne? Dije, bueno, supongamos que no cambian mis gustos y no me hago vegetariana o vegana. Entonces, el único que no se mantiene constante y que está modificándose es el precio del artículo en cuestión. Y eso era la condición ceteris paribus. O sea, ceteris paribus significa que todos los otros determinantes o factores que afectan a la demanda del bien se van a mantener constante
inalterados, ¿sí? O bajo esa condición, dicha en latín, ceteris paribus. Acá lo mismo, dice el punto 5. ¿Cuál de los siguientes factores no provoca un desplazamiento de la curva de demanda? Nosotros decíamos, volvamos a esto que está un poquito mejor escrito. Decíamos, si cambia, es decir, si cambiaba el precio, cambia solo el precio, la curva de demanda, vamos a ir acá, si cambia el precio yo me muevo sobre la misma curva. Ahora decíamos, si cambia cualquiera de los otros determinantes, de vuelta me tengo que acordar cuáles eran los determinantes de la demanda. El nivel de renta o ingreso que yo tengo, el precio de los sustitutos y complementarios, mi nivel de expectativa respecto al futuro de ingresos o al futuro de los precios, mi tamaño poblacional, la cuestión de la estacionalidad, los gustos y preferencias. Si cambia cualquier otro determinante, como dice ahí arriba, distinto al precio, va o a aumentar la demanda desplazándose hacia la derecha o hacia la izquierda. Si volvemos al punto, me dice, ¿cuál de estos factores no provoca, es decir, ocurre un cambio pero no hace mover la curva hacia la derecha o hacia la izquierda? Decíamos, si cambia la renta, la curva se va a desplazar. Decíamos, eso va a depender si es hacia la izquierda o hacia la derecha, si el bien es normal o inferior, pero en principio la va a desplazar. Cambios en los gustos y preferencias de los consumidores. Me va a trasladar la curva. Si yo la semana que viene me hago vegetariana, voy a disminuir mi demanda de carne vacuna. Variación en el precio del producto. El precio es el que va a provocar que yo me mueva, ¿sí? Que yo camine para arriba o para abajo, según si el precio aumenta, camino para arriba, si el precio baja, camino para abajo, pero sobre la misma curva. Es decir, variaciones en el precio del producto, que es esta que está acá, ¿sí? Va a provocar entonces, esta va a ser la correcta, un cambio, pero no provoca un desplazamiento, porque me dice acá, ¿cuál no provoca un desplazamiento de la curva de demanda? ¿Sí? No provoca, es decir, no origina un desplazamiento de la curva. Va a generar un movimiento sobre la misma curva. Si cambia el precio de productos similares, la curva se va a desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda, y ninguno de los anteriores sí sería un caso en particular en función de los enunciados que me hubiesen dado. En este caso, el único factor que no provoca un desplazamiento de la curva de demanda es cuando varía el precio del producto, porque cuando varía el precio, de vuelta yo me muevo sobre la misma curva. Desplazamiento a lo largo de la curva de demanda. Vamos a seguir. Acá también, ahí tenemos que volver a recordar ahora lo que se refiere particularmente a la oferta. Y en la oferta pasaba exactamente lo mismo. La oferta tenía un montón de determinantes de la oferta, que lo tenemos por acá. Era el precio del bien, obviamente, después dependía del precio de los factores productivos, es decir, de cuánto me cuesta producir, costo de producción de lo que estoy ofreciendo al mercado, del estado de la tecnología. Si la tecnología mejora, voy a poder ofertar más. Si la tecnología desmejora o tiene algún atraso, voy a ofrecer menos. El precio de los bienes relacionados en la producción, ¿se acuerdan que decíamos en ese caso son los precios no de bienes sustitutos o complementarios en el consumo? Eso pasa en la demanda. En la oferta, a nosotros como oferentes nos interesa los precios de los bienes relacionados en la producción. Es decir, el precio de los bienes que yo podría producir o que podríamos producir con la misma dotación de factores productivos. Es decir, ¿se acuerdan que decíamos? Decidimos en una chacra producir este mes, sembrar lechuga. Pero resulta que dentro de 2 o 3 meses nos damos cuenta que es un negoción plantar espinaca y acelga. Y bueno, con la misma estructura productiva, el mismo tractorcito, la misma azada, la misma tierra, los mismos trabajadores que ya saben producir lechuga, podemos ahora plantar
acelga y espinaca, ¿sí? Las expectativas del oferente, si los oferentes creemos que la economía va a crecer, o sea, va a estar en expansión, o si la economía va a estar en recesión, o sea, en caída, quizás podríamos pensar con la baja del consumo, entonces pueden haber expectativas favorables en la economía o expectativas desfavorables o que desalientan a los productores. El número de oferentes, por supuesto, si en un mercado hay más oferentes, es decir, más empresas produciendo esos bienes, va a aumentar la oferta y la oferta se va a trasladar hacia la derecha. Y el Estado decíamos que puede afectarlos con subvenciones, es decir, ayudas, subsidios, puede generarles también más reglamentaciones o menos reglamentaciones o regulaciones o más o menos impuestos que alienten o desalienten la producción de determinados productos en particular. Recuperando eso, si nosotros volvemos al práctico, me dice, ¿cuál puede provocar un desplazamiento positivo? Eso es lo que me está preguntando. Un desplazamiento positivo de la curva de oferta. ¿Se acuerdan que el desplazamiento positivo es decir, si yo tengo la curva de oferta, vamos a tratar de dibujarla, la curva, no, con este no, volvamos para atrás porque me queda con esto muy grueso. Vamos a volver a dibujar una curva de oferta, acá va a estar el precio y acá va a estar la cantidad. Entonces, acá ponemos el precio, no sé si lo puedo poner porque estoy metida acá dentro del archivo este. Vamos a ponerlo con colores nomás. Acá va a estar el precio y acá va a estar la cantidad. Eso es una Q, por más que ustedes no lo crean. Entonces, voy a tener la, es la oferta lo que me piden. Entonces, acá tengo la oferta. ¿Bien? Entonces me dice, ¿cuál de estos va a provocar que la oferta se vaya para la derecha? ¿Sí? Es decir, yo quiero ahora trasladar la oferta, ¿sí? Vamos a suponer, la vamos a poner en colorcito rojo, que la oferta dice cuál hecho de los que están ahí va a originar que la oferta se vaya para la derecha, se traslade para la derecha. Entonces ahí vamos, quiero ver si no están los... Una cosa que quiero ver, pero no lo encuentro. Entonces, la nueva oferta, ¿sí? Si yo acá la dibujara, acuérdense de ponerle nombre a los gráficos que hagamos. Por lo tanto, si esto es la nueva, bueno, esto es una O con una prima, esa es la nueva oferta. Es decir, ¿qué hechos pueden ocurrir para que la oferta aumente? Acuérdense, los aumentos son traslados hacia la derecha, las disminuciones son traslados hacia la izquierda. Entonces dice que aumente la oferta. Reducción de los costos de los factores de la producción. Si a nosotros, para producir esta cantidad, ¿sí? Para producir esta cantidad, el precio antes era este que está acá arriba, ¿no? Este que está acá. Pero si ahora bajan los costos de producción, voy a poder producir más cantidad. Entonces, la reducción en los costos de los factores de la producción es algo que seguramente va a desplazar, ¿sí?, la curva de oferta hacia la derecha. Es decir, que la primera alternativa es correcta, porque cualquier cantidad que nosotros producíamos antes, ahora, y la producíamos a este costo, a este precio, perdón, ahora esa misma cantidad, fíjense, la podríamos ofrecer casi a un precio casi mínimo, casi nulo, ¿sí? Pero pensemos otra cantidad. Esta cantidad, ¿sí?, podíamos producirla y colocarla en el mercado a este precio. Pero si ahora es más barato producir, puedo producir esa misma cantidad a un precio mucho más bajo. Aumento del precio del producto. Esto no, porque decíamos, el cambio en el precio no provoca un desplazamiento de la curva, ni de demanda ni de oferta. Va a provocar, el precio provoca
simplemente que ocurra este hecho que está acá. El precio cambia la cantidad ofertada y hace que yo me mueva sobre la misma curva de oferta. Por lo tanto, no es esa. Expectativa no favorable de los productores sobre la evolución de la demanda. Es decir, los oferentes creen que va a caer la actividad económica, que se va a demandar menos bienes, por lo tanto, eso no va a provocar un desplazamiento positivo de la curva de oferta. Va a provocar un desplazamiento justamente hacia la izquierda, una disminución de oferta. Y aumento de la oferta de los factores de la producción independiente de su costo. Ahí no lo podemos elegir así per se o directamente, porque en realidad no sabemos. Lo que le influye al oferente es el precio de los factores de la producción, no necesariamente la disponibilidad de los factores de producción. Es decir, el solo hecho de tener más trabajadores no necesariamente va a implicar que el salario va a disminuir, ¿no? Que sería su componente de los costos. Entonces, este no lo podemos elegir porque dice aumento de la oferta, es decir, hay más trabajadores disponibles, hay más materias primas, pero no sé cuánto me van a costar. ¿Bien? Y ninguno de los anteriores. Vayamos ahora al punto que sigue. 6. No, ahora es 7. Bien, ahí vamos a volver acá un poquitito y vamos a ver. Bueno, ahora, después de haber tomado agua, vamos a empezar con el punto 7 de ese trabajo práctico número 4. Acá, como decíamos también en la práctica, cuando desarrollamos este tema, es importante entender esto particularmente y ya con mayor seguridad, porque son ejercicios que entran en el parcial. Entonces acá hay que leer, primero hay que leer bien el enunciado. Me dice indicar qué ocurre con la curva de demanda, ¿sí? Entonces acá ya me están diciendo qué es lo que yo voy a analizar, la curva de demanda. Ante las distintas situaciones, si se trata de la demanda de carne vacuna. Datos que son importantes para poder comprender el ejercicio. Entonces me dice que grafique cada caso, ¿no? Indicar es explicar. Entonces me dice que grafique. Entonces, si yo quiero graficar, ¿sí? En principio me tengo que acordar dos cosas. El eje cartesiano, voy a dibujar la demanda. Por lo tanto, si voy a dibujar la demanda, yo me tengo que acordar que la demanda, ¿se acuerdan que era una relación inversa entre el precio y la cantidad? Es decir, bueno, de vuelta, me olvidé de sacar esto. La relación inversa entre el precio y la cantidad. Es decir, la demanda va a ser esto que está acá. Es decir, la relación inversa, entonces esto será la demanda, si quiero y soy media obsesiva, diría de carne vacuna, ¿no? Demanda, carne, vacuna. La demanda, ¿se acuerdan que era relación inversa entre el precio y la cantidad? Entonces, si me dicen que grafique, como en este caso, me tengo que acordar que me dice que grafique la curva de demanda de carne vacuna. Y ahí me dice que analice cada uno de estos hechos por separado. Entonces vamos a empezar con el ítem A. Vamos a escribirlo acá para que no nos equivoquemos. El ítem A era el precio del pollo aumenta. ¿Y ahí qué me tengo que acordar? Me tengo que acordar y tener en la cabeza, por decirlo de alguna manera, los determinantes de la demanda. ¿Se acuerdan cuáles eran los determinantes de la demanda? Los determinantes de la demanda, bueno, ahora ahí había borrado la tableta, por eso tuve que volver para atrás. Entonces decíamos, me dice que analice para la demanda de carne vacuna, qué pasa si el precio del pollo aumenta. Y ahí, que era lo que estaba diciendo recién cuando cerré todo, de que me tengo que acordar de qué depende la demanda de un bien. Y ahí me tengo que acostumbrar a saber cuáles son los determinantes tradicionales, porque como van a ver también, y vimos ya en este práctico en particular, por ahí nosotros ponemos cosas o determinantes o factores que en realidad son factores de la oferta o determinantes de la oferta, no de la demanda. En este caso, el pollo sería un bien sustituto. Es decir, nosotros decíamos,
En este caso, si el precio del pollo aumenta, y acá tengo mi curva de demanda, ¿sí? Si el precio del pollo aumenta, voy a tener que la curva de demanda se va a ver afectada, porque es un determinante distinto del precio de la carne vacuna. Por lo tanto, si el precio del pollo aumenta, los consumidores vamos a demandar menos cantidad va a disminuir la cantidad demandada de pollo y va a aumentar la demanda de carne vacuna. Es decir, la carne vacuna va a aumentar la demanda. Le podemos poner acá para que no nos equivoquemos que lo que dibujamos recién es la demanda nueva de carne vacuna. Es decir, la demanda le podemos poner prima, ¿no? Porque es la demanda que se origina a partir del aumento del precio del pollo. Entonces, como aumentó el precio de un bien sustituto, podríamos poner como explicación, en esta podríamos poner como explicación que, vamos a ponerlo por acá, voy a empezar a escribir, como aumentó el precio de un bien sustituto de la carne vacuna, ¿sí? Las personas van a comprar menos pollo y aumentará la demanda de carne vacuna. Es decir, la demanda se traslada hacia la derecha. A cualquier nivel de precio que tenga la carne vacuna, se demandará mayor cantidad. ¿Por qué? Porque disminuyó la cantidad comprada de pollo, que es un bien sustituto. Hagamos el B. El B, bueno, acá vamos a enderezar un poquito esto que está horripilante, porque está muy torcido esto. Cosas que pasan. Ahí, ahí. Precio de vuelta. Recuerden que, fíjense, los ejes tienen nombre. Q y este de acá arriba es P. Vamos a tratar de trasladar esto para abajo para que se alcance a visualizar. Entonces tenemos P, precio y cantidad, y esta es la curva de demanda de carne vacuna. Entonces el B me dice, vamos a escribirlo para que quede más clarito. El ítem B dice los gustos, bueno, si ahí pusiera bien los dedos, los gustos y preferencias bueno, se desplazan hacia otros bienes porque bla bla dice se difunde la idea de que el consumo de carne vacuna aumenta los niveles de colesterol. Entonces, ¿qué determinante de todos estos es el que acá va a estar afectado? Y podríamos decir este que dice acá, gustos y preferencias. Los gustos y preferencias en este caso afectan negativamente porque se difunde una mala noticia respecto al consumo de carne vacuna. Por lo tanto, la demanda, si voy acá, se trasladará hacia la izquierda, ¿sí? La nueva demanda, que es la que ahora nosotros estamos poniendo todo el tiempo en rojito, la nueva demanda, no sé dónde estoy acá, la nueva demanda, demanda prima, se trasladó hacia la izquierda. Disminuyó la demanda de carne vacuna, es decir, a cualquier nivel de precio, la gente ahora va a estar dispuesta y en condiciones de comprar menos carne vacuna porque, bueno, estuvo afectada por ese comentario o esa noticia, etcétera, etcétera, que hay respecto al consumo de carne vacuna. La C, de vuelta, fíjense, vamos a tratar de achicarlo para que esto... Bueno, no voy a hacer lío. Prometo no hacer mucho lío. Vamos a subir un poquito para arriba porque está quedando esto muy acá y no lo ven ustedes. Nuevamente, sin ser muy pesados. Fíjense, P y Q. Y esta es, le podemos poner el nombre también, esta es la demanda. Bueno, esta es la cantidad, estaba acá abajo y ahora vamos a poner la demanda. Le ponemos, como corresponde,
una letrita que indique que esta es la demanda de carne vacuna. Entonces ahí tenemos la demanda y me van a preguntar, que es el ítem C, el precio del pescado baja, ¿no? Entonces acá me dicen como alternativa que es C, el precio del pescado baja. ¿Qué me están diciendo? Acá hay dos respuestas posibles y también lo aclaramos también cuando lo hicimos a la práctica en clase. Yo puedo considerar, si yo voy a los determinantes, ¿es un determinante de la demanda? Y sí, seguramente está dentro de los determinantes precio de otros bienes o precios sustitutos o precios complementarios. En este caso hay dos alternativas. Yo puedo considerar que el pescado es un bien sustituto de la carne vacuna. Entonces, si yo lo considero como un bien sustituto, es una alternativa de respuesta, ¿no? Es decir, yo puedo considerar que el pescado, en la respuesta, si el pescado yo lo considero un bien sustituto, va a ser mi respuesta la siguiente. Es decir, las personas, si consideran que la carne vacuna y el pescado son dos bienes que satisfacen de forma parecida la misma necesidad y baja el precio del pescado, compraremos más pescado y menos carne. Es decir, si es sustituto, acá está mal escrito, ahora lo vamos a corregir, si el pescado es un bien sustituto, entonces voy a decir que la demanda nueva de carne vacuna se va a ver afectada negativamente, la gente va a comprar menos carne vacuna porque ahora va a comprar más carne. Vamos a vamos a escribir bien sustituto porque estaba mal escrito, ¿sí? Faltaban un montón de letras. Entonces, si es un sustituto, bueno, si es un sustituto, la demanda baja, disminuye. ¿Por qué? Porque los consumidores van a comprar pescado y van a dejar de comprar algo de carne vacuna. Pero también la otra alternativa, y alguno lo puede estar pensando y en clase lo discutimos, puede considerar que el pescado y la carne vacuna no satisfacen la misma necesidad. Es decir, hay un montón de gente que no le gusta el pescado y le recontragusta la carne vacuna. Entonces, si yo considero que el pescado no es un bien sustituto de la carne vacuna, sino que son bienes independientes, es decir, que no tienen nada que ver, es un bien independiente, ¿sí? La demanda de carne no se ve afectada. Es decir, no va a pasar nada. Es decir, yo estoy en un parcial frente a esta pregunta y puedo contestar de las dos maneras y las dos maneras están consideradas adecuadamente bien respuestas. Entonces, el pescado, si es un bien sustituto, la demanda de carne vacuna disminuye, se traslada hacia la izquierda. Si el pescado lo considero un bien independiente, es decir, que no está relacionado en el consumo con la carne vacuna, la demanda no se verá afectada y directamente mi respuesta va a quedar de esta manera. ¿Sí? Va a quedar, esperen que voy acá, va a quedar directamente, voy a contestar mi demanda no se ve afectada porque yo considero que la carne vacuna y el pescado no son bienes relacionados en el consumo. Vamos a ver el punto D, que dice, se reduce un impuesto. Vamos primero a enderezar esto porque me molesta a mí, básicamente. Ahí tengo de vuelta precio y en el otro eje tengo la cantidad. Y esta es la curva de, vamos a ponerle si quieren el nombre, demanda. ¿Bien? Entonces dice, ¿qué pasa con esta demanda? Vamos a ponerle
el enunciado para que no nos olvidemos, no sé ustedes, pero yo sí. Dice, se reduce, estamos haciendo el ítem D, dice, se reduce un impuesto a los productores agropecuarios. Bien. Y ahí, si yo voy a ver cuáles eran los determinantes de la demanda, y ya más o menos lo repetimos tantas veces que ya lo deben haber entendido y se lo recuerdan, si yo miro era el precio, el ingreso, el precio de los sustitutos, el precio de los complementarios, los gustos y preferencias, las expectativas sobre precio, el tamaño de la población, la estacionalidad, en principio, el precio, o sea, los impuestos que afectan al sector oferente, en este caso a los productores agropecuarios, no es un determinante de la demanda. Y como seguramente sale en el pensamiento, uno diría, bueno, pero seguramente va a bajar el precio y consecuentemente yo voy a poder aumentar la cantidad demandada de carne, pero bueno, el análisis es un poco más profundo de lo que se pide. Nosotros simplemente decimos, bueno, ¿es un determinante de la demanda eso? El demandante. ¿Estamos todos los días mirando qué impuestos se le bajan o se le suben al productor y en función de eso tomamos decisiones? ¿O ni sabemos los impuestos que afectan a cada sector productivo? Generalmente ni sabemos. ¿Cuál es el factor de decisión? Y bueno, si dentro de 2 meses el precio de la carne baja, y a nosotros lo que nos influye es el precio. Ni sabemos por qué bajó el precio, que es lo que ocurre normalmente, o subió. Entonces, la respuesta en este caso es, este determinante, o sea, esto que me pusieron acá, que se reduce un impuesto a los productores agropecuarios, no es un determinante de la demanda. O sea, mi respuesta es la demanda. En este caso, mi respuesta sería la demanda. La demanda no se ve afectada. Tengo mal puesto el teclado. No se ve afectada porque es un determinante de la oferta. Y yo estoy analizando lo que ocurre en la demanda. O sea, no se mueve la curva, porque no es un determinante de la función que me están pidiendo analizar. Este es el D. Si vamos al E, me dice en el E. Vamos a copiarlo para que ustedes y yo también lo pueda plantear. El E me dice, aumenta el precio de la carne vacuna. Ahí tengo que estar prestando atención. ¿Sí? El E. Aumenta el precio de la carne vacuna. Y ahí nuevamente tengo que recordar esto. ¿De qué dependía la demanda de un bien? Del precio, ingresos, sustitutos, complementarios, gustos y preferencias, expectativas, ya lo sabemos casi de memoria. Pero también tenemos que saber y acordarnos que cuando el precio del bien que estoy analizando cambia, me muevo sobre la misma curva de demanda, es decir, me desplazo sobre la misma curva y cambia no la demanda no cambia porque es la misma rojita que estaba dibujada acá, simplemente yo me muevo sobre la misma curva. Entonces, bajo ese razonamiento, diríamos que si aumenta el precio de la carne vacuna, el determinante que se está moviendo es el determinante precio. De vuelta, en mi grafiquito hay precio y cantidad. Dibujé a mano alzada, como también lo dijimos en la clase práctica. Estos son dibujos a mano alzada. Si bien uno dice curva de demanda, curva de oferta, generalmente la podemos graficar directamente como líneas rectas. No pasa nada. ¿Sí? Entonces aumenta el precio de la carne vacuna. Lo que va a ocurrir es que yo me voy a desplazar. Esperen que ubico donde estoy. Me voy a desplazar sobre la misma curva, ¿sí? Aumentó el precio, entonces nosotros estamos demandando, estamos parados acá, pero si aumentó el precio, ¿sí? O sea, el precio se fue, vamos a suponer, para acá arriba, ¿sí? La cantidad que antes se demandaba
Bueno, acá me quedó muy grande vamos a achicarlo un poquito. Esperen un segundo. Esto es para que se vea completa el gráfico. Ahí está. Entonces, si la cantidad a este precio, vamos a ponerle a este precio P sub 0, el precio ahora subió a un P sub 1, qué sé yo, de 10.000 a 12.000 pesos. Cuando el precio era 10.000, yo estaba, o el mercado estaba dispuesto y en condiciones de comprar esta cantidad. Mientras que cuando el precio subió, la demanda se movió hasta este punto. Y ahora estamos dispuestos, o el mercado está dispuesto y en condiciones de comprar una cantidad menor. O sea, disminuyó la cantidad y aumentó el precio. Es decir, me moví sobre la misma curva de demanda, disminuyendo la cantidad demandada frente al aumento de los precios. O sea, fíjense, no moví las curvas no se movieron, simplemente yo me trasladé sobre la misma curva. Si vamos al punto F, dice la población aumenta. Vamos a, dice el punto F, dice la población aumenta. ¿Es un determinante de la demanda? Sí, nuevamente creo que lo tenemos ubicado en último lugar, si no me equivoco. No, la estacionaria. Tamaño de la población. Es decir, si esto fuera la demanda de una familia y ahora nos cayeron, ¿se acuerdan que decíamos? Para Año Nuevo, para las vacaciones de invierno, para las vacaciones de verano, que por ahí cae más familia, la curva de demanda se va a trasladar hacia la derecha. Es decir, va a haber más demanda. A cualquier nivel de precio va a haber mayor cantidad de personas. Demanda prima sería la rojita, es la nueva, mayor cantidad de personas dispuestas y en condiciones, dispuestas porque no queda más, porque cayó familia, y en condiciones vamos a tener que estar en condiciones, o sea, de algún lado vamos a conseguir. O sea, la población aumenta, desplaza la demanda hacia la derecha. Y la última que me dicen, esto es la demanda, vamos a ponerle el nombrecito, recuerden precio y cantidad como nombre de los ejes, y la demanda le vamos a poner demanda, una D, demanda. Bueno, eso es una D. Y me dice, en este caso, que es el G, la G me dice, ahí estamos, el G me dice, se produce una mejora tecnológica que permite el mejor aprovechamiento del cuero. Es decir, una nueva tecnología donde el cuero se puede curtir más fácilmente, se puede utilizar para muchas más cosas que las que se usa con las tecnologías actuales, etcétera, etcétera. Y acá también yo estoy analizando la demanda. Si yo nuevamente recuerdo en mi cabeza los determinantes de la demanda, la cuestión tecnológica de producción, ¿se acuerdan que era un determinante de la oferta? Es decir, los oferentes se ven afectados por este determinante. Los demandantes ni sabemos cuál es la tecnología que se utiliza ni para producir un bien, ni en este caso para curtir los cueros, para qué se puede utilizar, etc. Por lo tanto, en este punto, yo puedo contestar tranquilamente que la demanda no se ve afectada porque es un determinante de la oferta. Y yo estoy analizando la demanda de carne vacuna. Listo. O sea, mi demanda, no se ve afectada. Ahí tenemos hecho la totalidad del puntito 7. En el punto 8 es parecido,
Pero me dicen, y acá de vuelta tengo que prestar atención, dice la curva de oferta de celulares. O sea que ya estoy analizando en este caso oferta, no demanda, ¿sí? Oferta de celulares. Por lo tanto, lo primero que me tengo que acordar es que en el caso de la oferta, la relación es directa, ¿se acuerdan? En la demanda era inversa y en la oferta es una relación directa. Es decir, que cuando aumenta el precio, aumenta la cantidad ofertada y cuando disminuye el precio, disminuye la cantidad ofertada. Por lo tanto, voy a tener que dibujar. Esperen que no sé dónde está. Acá creo que se me desconectó esto. Para variar. Son cosas que suceden. Ahí estamos. La oferta es una relación de carácter directa. Si aumenta el precio, aumenta la cantidad ofertada. Si disminuye el precio, disminuye la cantidad ofertada en el mercado. ¿Sí? Entonces, me tengo que acordar, cosa que tengo que tener siempre presente, qué estoy dibujando y cuál es, esto es la oferta, quedó chiquitito pero bueno, está igual, y de vuelta precio y cantidad. Y acá tengo que, así como recién recordamos la demanda con que era de qué depende la demanda de un bien, ahora tengo que estar atenta a de qué depende la oferta de un bien. Entonces, el ítem A me dice, vamos a escribirlo acá, fíjense, precio en el eje de las Y, cantidad en el eje de las X y acá tengo la oferta. El ítem A me dice una mejora en la tecnología de producción. ¿No? Entonces, en este caso, si yo recuerdo dentro de los determinantes de la oferta, obviamente que está el estado de la tecnología. Es decir, en este caso, la tecnología mejoró, no sé, ayer, antes de ayer, estaba mirando en televisión los nuevos celulares que se expusieron, no me acuerdo en qué feria internacional, con tecnologías totalmente distintas a las que, qué sé yo, los celulares que se doblan, por ejemplo, se doblan, pero como si fueran un plástico blando, mejoró la tecnología de producción. Entonces, en ese caso, vamos a decir que ahora los oferentes, también vamos a dibujar la nueva hacia con rojito para que la encontremos diferenciada. Si hay mejora en la tecnología de producción, significa que la misma cantidad ahora se puede producir a más bajo precio o que a un determinado precio ahora se podrían ofrecer más cantidad de celulares, más variedades, etc. Es decir, que la oferta se va a trasladar hacia la derecha. ¿Sí? Eso es un aumento en la oferta. Es decir, acá estaría entonces la oferta prima, por ponerle algún nombre. Oferta primita. ¿Bien? Es decir, a cualquier nivel de precio yo ahora puedo ofertar más cantidad o la misma cantidad que se ofertaba antes ahora se puede ofrecer a un precio más bajo. Eso es, la oferta aumenta hacia la derecha. Como la demanda también aumenta hacia la derecha. El ítem B. El ítem B, que ahora lo leo, dice un aumento en el precio de los insumos, es decir, de los materiales, materia prima, que se usan en su fabricación. Es decir, aumentó el precio de algún material, de algún mineral que se utiliza para la fabricación de las baterías o por el plástico que se utilizan. Es decir, aumentó el costo de producción. Nuevamente recordamos que el costo de producción que sería el precio de los factores productivos, el precio de los insumos, el costo de la fabricación, aumentó. Por lo tanto, eso va a afectar a la demanda, la oferta del bien va a disminuir, es decir, que la oferta se traslada hacia la izquierda. ¿Sí? A cualquier, vamos a ponerlo más abajo porque si no me queda feo. Bueno, este rojito ahora sería perdón. Ay, acá
hice macanas. Bueno, vamos a ponerlo en rojo nada más con el lápiz, porque si no voy a... El rojito este sería la oferta primita, ¿sí? La nueva oferta. A cualquier cantidad que se ofrecía antes, por ejemplo, si fuera esta cantidad, ahora que se ofrecía a este precio, ahora hay que ofrecerla a un precio más alto. ¿Por qué? Porque aumentó la materia prima, ¿sí? Aumentó de vuelta el costo de las baterías. O al mismo nivel de precio ahora puedo ofertar menos, ¿sí? O sea, la oferta se redujo. Si voy para acá y vamos a ver el C, dice una disminución. Vamos a escribirlo para que no nos confundamos. C, una disminución en los impuestos que afecta a las empresas productoras. Bueno, ahí quedó largo, pero no importa. Vamos a hacer como corresponde. Para que no quede. A las empresas productoras. No lo mejoré mucho, pero fue la intención. La mejora sería, pero miren que a veces ninguno. Ahí estamos. Entonces, una disminución en los impuestos que afecta a las empresas productoras. Es decir, el gobierno, por ejemplo, que su propuesta está la disminución de los impuestos, vamos a suponer que baja los impuestos que afecta a las empresas que producen celulares o a las que importan celulares, ¿sí? Entonces, ahí que vamos a ver que la oferta, la disminución, los impuestos es un determinante de la oferta, está en este que está acá abajo, que es el Estado a través de ayudas, a través de reglamentaciones o a través de políticas impositivas o fiscales. En este caso, mejoró la condición fiscal de las empresas bajándole los impuestos. Entonces diríamos que la oferta se va a trasladar, esperen que quiero cambiar el color, las empresas van a estar con posibilidad de ofrecer más cantidad al mismo precio, ofrecer más cantidad, o la cantidad que se ofrecía antes a un precio que era este que está en la curva negra, ahora el precio va a bajar. Es decir, que la oferta de celulares, gracias a la disminución de los impuestos, los oferentes van a estar ahora dispuestos y en condiciones de ofrecer más cantidad. Esta es la oferta nueva, ¿no? Entonces, esta cantidad que antes los empresarios lo ofrecían a este precio alto, ahora, debido a la disminución de los impuestos que les hizo el Estado, van a poder ofrecerlo a un precio más reducido. ¿Sí? La oferta aumentó. La D dice una disminución, ahí tengo que prestar atención, me dice una disminución, que es la D, una disminución en el precio de los celulares. Vamos a escribirlo acá si no me genera eso. Bueno, si puedo escribirlo. De los celulares. Bajó el precio de los celulares. ¿Sí? Ahí tengo que prestar atención. ¿Se acuerdan a esto que decíamos? Cuidado que el precio, si yo vuelvo acá, el precio originaba, ¿se acuerdan? Esto, que yo me muevo, así como yo me movía sobre la curva de demanda, que era un cambio en la cantidad demandada, ahora me muevo sobre la curva de oferta y es un cambio en la cantidad ofrecida u ofertada. Entonces, no sé qué pasó, disminuyó el precio de los celulares, va a originar, y acá sí lo vamos a hacer en rojito para poder mostrarlo, que si el precio de los celulares era este que está acá arriba, vamos a ponerle, esperen que acomodo el lápiz, ¿dónde estoy? No estoy en ningún lado porque me va a borrar todo esto. Vamos a... Ahí. Esperen que me quedó el lápiz con la marca. Bien. Entonces, sí. Ay, quedó marcado esto. Esperen.
si el precio antes estaba a este nivel, a ver si es así, ahora queda por ahí el lápiz en modo borrar, y ahí está. Si el precio era este, P sub 0, alto, ¿no? Los oferentes estaban dispuestos y en condiciones de vender esta cantidad. Pero si ahora, por alguna política del Estado, por entrada de importaciones, por algún hecho en particular, el precio baja, como dice ahí, los oferentes van a estar ahora, ¿se acuerdan que es un aliciente el precio? Por lo tanto, ahora están menos contentos, sería. La cantidad, el precio bajó y la cantidad ofertada también disminuyó. Esta es la relación de carácter directo. Es decir, al disminuir el precio de los celulares, ocurre un cambio en la cantidad ofrecida u ofertada, de manera tal de que ahora hay menos cantidad ofertada y se produjo un desplazamiento sobre la misma curva de oferta. No se movió para ningún lado la curva de oferta. Y ahí termina, y hay último, esa que quiere reducir el trabajo, hay uno más que me dice el punto E. Vamos a plantearlo, el punto E. Ahí lo vamos a copiar. Esperen que yo llegue a ver dónde estoy en el mouse. Esto parece... No sé dónde estoy, ese es el problema más grave que tengo en este... Ahí está. En el punto ABCDE dice un aumento en el ingreso de los consumidores. Acá puedo contestar de dos maneras, las dos maneras estaría bien. Y una es la siguiente. La forma más fácil de contestar esto, y no está del todo mal, digamos, puede estar perfectamente considerado, que es la siguiente. Esperen que traigo el... Si ustedes se acuerdan, los determinantes de la oferta era el costo de fabricación o el costo de los factores productivos, eran las expectativas del oferente, era el estado de la tecnología, el precio de los bienes relacionados en la producción, el estado, ¿sí? La cantidad de oferentes, etc. Entonces, si yo voy al PowerPoint que tenemos armado y recordamos los determinantes, en principio yo podría decir, ¿sí?, que como no está dentro de los determinantes particularmente de la oferta el tema de porque el ingreso de los consumidores es un determinante, si yo vuelvo acá a los determinantes, el ingreso es un determinante de la demanda, ¿no? Mientras que yo estoy analizando en este caso la oferta y dentro de los determinantes de la oferta no figura el ingreso de los consumidores. Entonces, la primera forma de responder este ítem en particular es decir, ¿sí?, contestar, yo estoy analizando la oferta de celulares y ese determinante, que es el ingreso de los consumidores, es un determinante de, esperen que acá está dibujada la demanda, eso es por cuando uno copia sin prestar atención y copia lo que hizo para el otro, sería la alternativa, pero bueno. La oferta, relación directa entre el precio y la cantidad, vamos a ponerlo en negrita, vamos a borrar este. La oferta, estoy analizando la oferta de celulares, la oferta tiene una relación de carácter directa, esto es porque copié el que había hecho anteriormente, lo volví a copiar para ahorrar trabajo, pero me equivoqué, porque copié cosas que no tenía que copiar, pero bueno, cosas que suceden. O sea, este no va. Entonces, si yo esta la puedo borrar directamente. Esperen. Este no va. En realidad, este gráfico yo pensé que habían más. No necesito. Bien. Aumenta el ingreso de los consumidores. Estoy analizando la oferta, ¿sí? Algo que no tengo que perder de vista, que era la oferta de celulares. Entonces, volvemos para atrás. El ingreso de los consumidores es un determinante de la demanda, no es un determinante directamente de la oferta.
entonces mi curva de oferta no se movería. La otra forma alternativa de responder es considerar que dentro de los determinantes de la oferta, ¿sí?, hay un determinante que se llama expectativas del oferente. Por lo tanto, si está aumentando el ingreso de los consumidores, los oferentes van a tener expectativas de lo que va a ocurrir en el futuro positivas, es decir, van a suponer que si los consumidores están mejorando su situación económica, van a demandar mayor cantidad de celulares. Entonces, bajo ese supuesto, yo podría decir que se esperaría que la oferta de celulares se desplace hacia la derecha. ¿Por qué? Por el... Esto es una... No, está muy feo eso, ya me dio vergüenza. ¿Sí? La oferta se va a desplazar hacia la derecha porque van a haber mejores expectativas de los oferentes y por lo tanto van a estar dispuestos y en condiciones de ofrecer mayor cantidad de celulares. Esta va a ser la oferta... Pero no sé por qué esto... pues son cosas que ocurren mientras uno está haciendo estas cosas, ¿sí? Esta sería entonces la oferta de celulares. Se va a desplazar hacia la derecha si lo que yo considero que se va a ver afectado es el tema de las expectativas del oferente debido al aumento de ingresos que están teniendo las personas. Y finalmente hay un puntito que es el punto 4.9, que se acuerdan que habíamos puesto que eso era lo que íbamos a desarrollar, del punto hasta el punto 9, y me dice, vamos a ir al enunciado, explique qué efectos provocará sobre la oferta, nuevamente tengo que estar atenta a esto, me está pidiendo qué va a pasar con la oferta de automóviles nafteros, si pasan estas cosas. Entonces, primero en mi cabeza tiene que estar que voy a trabajar sobre la curva de oferta. ¿Sí? Eso no me tengo que olvidar porque si no voy a analizar para la mona. Esto, ¿no? O sea, la curva de la oferta. Entonces me dice, se produce un aumento en el precio de los automóviles nafteros. Es decir, el ítem A que me piden es aumenta, no sé qué puse ahí, ahí está la AP, pero bueno, escribí cualquier cosa. La A dice, se produce un aumento en el precio de los automóviles nafteros. Bien, entonces, acuérdense, la variable precio no mueve las curvas, hace que yo me desplace. Esperen que voy a poner la P ahí porque me molesta a mí que no esté el nombre del eje. Si la variable precio aumenta el precio de los autos nafteros, ¿qué va a suceder? Lo que habíamos dicho hoy, si hace un ratito nomás en el que terminamos de responder hace un ratito. ¿Qué significa? Que si el precio era este, la cantidad que se ofertaba era esta, Q0. Pero si el precio de los autos aumenta, por ejemplo, aumenta a un nivel de P sub 1, los vendedores de auto, las fábricas de auto van a estar en condiciones y dispuestos de ofrecer una cantidad mayor. Es decir, los oferentes se van a desplazar sobre la misma curva de oferta, produciendo un cambio en la cantidad ofrecida en el mercado. Sigamos con el B. Dice, una mejora en la tecnología aplicable a la producción de automóviles. Es decir, mejora la tecnología en la fabricación de automóviles, ¿sí? Nafteros, ¿no? Una mejora tecnológica de este producto en particular, ¿no? Entonces, en ese caso, vuelvo a recordar, la mejora la tecnología es un determinante de la oferta y en este caso, si mejora la tecnología de fabricación, la oferta se va a desplazar hacia la derecha. Es decir, va a haber una nueva oferta, una O', una O',
es decir, la nueva, que va a estar, bueno, O', parece que es una oferta prima, donde a cualquier nivel de precio voy a poder ofertar más automóviles o la misma cantidad que ofrecía antes a un precio más alto. Ahora, como la tecnología se me mejoró y puedo producir, qué sé yo, mayor cantidad en menor tiempo, la oferta va aumentando hacia la derecha. Bien. ¿Qué dice después? Expectativas negativas, dice expectativa negativa de los oferentes sobre la venta de automóviles nafteros para el próximo año. Es decir, creen que la economía no va a mejorar, ¿no? ¿Qué dice? Expectativas negativas para el próximo año. Creen que esto va a estar mal. Vamos. Si las expectativas son negativas, eso va a afectar a la oferta, disminuyendo la oferta, es decir, trasladando la oferta hacia la izquierda. ¿Sí? Vamos a suponer que está acá y esta es oferta primita. Ahí está. Y el último dice una aprobación por parte del gobierno de un plan. Vamos a ponerlos acá. Dice que es la D. Aprobación por parte del gobierno de un plan que subvenciona no alcanzo a leer, parcialmente la compra, o sea, subvenciona parcialmente, es un detalle, o sea, ayuda, da un subsidio, pero para comprar automóviles eléctricos. Acá uno podría decir y mirar los determinantes que teníamos planteados como determinantes de la oferta. Volvamos acá. Diríamos el precio del bien, el precio de los factores productivos. Nosotros estamos analizando los automóviles nafteros, ¿sí? Precio de los bienes relacionados en la producción, expectativas del oferente, número de oferentes y el Estado a través de una subvención, una reglamentación o un impuesto que en este caso afectó a otro bien. Entonces acá podríamos decir, por un lado, las expectativas del oferente, si el oferente puede pensar que debido a esta subvención que da el Estado, la gente se va a trasladar más a demandar autos eléctricos que seguramente van a estar a precios más bajos que los autos nafteros. Por lo tanto, yo puedo considerar como oferente que voy a tener expectativas negativas respecto a la demanda futura de autos nafteros frente a esa disminución de precio que seguramente van a tener los automóviles nafteros. Por lo tanto, una de las alternativas es que la oferta se retraiga. También la otra alternativa para la cual va a ocurrir algo parecido es pensar que el precio de los bienes relacionados en la producción. Quizás las empresas automotrices, con sus mismas plantas productoras, van a poder trasladar la producción de autos nafteros, dedicarse ahora a la fabricación de autos que tienen esa subvención especial por el gobierno. Es decir, que puede pensar que también esta disminución de la oferta se puede deber a esta cuestión de que ahora le va a ser más rentable a las empresas automotrices, Toyota, Ford, Chevrolet, cualquiera de las automotrices que hay, les va a resultar más rentable producir autos eléctricos que autos nafteros. Entonces van a disminuir la oferta de autos nafteros para dedicarse a producir un bien relacionado en la producción, que es un auto también, pero con otra tecnología, en este caso eléctrica. Bueno, creo que hasta acá, sí, no queda ninguno más. Si miramos el desarrollo que hicimos hoy, es esto que teníamos previsto. Resolución del trabajo práctico número 4, el punto 1 al 9, que es la misma forma que nosotros lo vamos a ver en la práctica. En la práctica desarrollamos primero estos puntos y luego hicimos un parate, pasamos al 5 y ahí hicimos un intermedio para la cuestión de la graficación de la oferta y la demanda, que eso está en otro video, como también lo vimos en la clase siguiente, en un pedazo de la clase siguiente. Entonces, hasta acá llegamos con
esto de prácticos, el práctico 4.1 al 9.